Introducción a Python. Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián García y empezamos el nuevo curso de programación de Python. Python ha sido muy popular en los últimos años. Se desarrolló en 1998. En el 2008, Python 3.0 es una versión que se usa en todas las plataformas y ha crecido bastante en el mercado de los lenguajes de programación. Es muy práctico, se usa en muchos ambientes de producción. Si usted es nuevo en programación, si quiere mejorar su hoja de vida, Python es una tecnología ideal para empezar a programar. Iniciemos. ¿Qué es Python? En alto nivel, ¿qué es Python? Generalmente hablando, Python es open source, gratuito, código abierto, orientado a programación de objetos. Es un lenguaje de programación de objetos, por objetos, el cual tiene unas funcionalidades. Iniciando, Python es una plataforma independiente de programación. Funciona, cualquier programa que desarrollemos en Python, funciona en Windows, en Mac, en Linux. Se ejecuta en cualquier plataforma. No importa en qué plataforma independiente. Es un ambiente open source o de distribución abierta, del cual es muy potente, muy robusto. Python puede ser usado para procesamiento de programación de alto nivel, para aplicaciones gráficas, aplicaciones de estadística, de ciencia. Es un programa, un lenguaje de programación que es muy eficiente, muy rápido. Es demasiado eficiente para desarrollo. Aplicaciones requieren procesamiento alto, CPU. La forma de programar Python es muy rápida, es muy potente y podemos encontrarla fácilmente en internet porque es open source, es una plataforma que se distribuye sin ningún costo a nivel mundial, con licencia gratuita open source. ¿Para qué se usa Python? Python se utiliza para aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones web. Python también se utiliza y es muy usual para levantar una aplicación web muy rápida. Se puede hacer un desarrollo con las librerías de Python que Python ofrece a nivel mundial para un ambiente de producción web completo. Asimismo, Python se puede utilizar para desarrollos de juegos, interfaces de bases de datos. Es una herramienta de programación muy rápida, muy poderoso para modelamiento de 3D, desarrollos gráficos. Es muy popular en este mercado. Asimismo, se utiliza en análisis de estadística a nivel científico, para universidades, para colegios. Se utiliza una funcionalidad y varias funcionalidades matemáticas que son muy eficientes. Python lo puede lograr muy fácilmente. Es ideal para estadísticas matemáticas, fórmulas matemáticas. Finalmente, ¿quién usa Python en el mercado? Python se ha vuelto muy famoso, muy popular en las universidades, en las escuelas, en las academias, institutos. Es el lenguaje de programación número 1 de las academias, de las universidades, para análisis estadístico. Se usa bastante en temas matemáticos, es muy importante. También en desarrollo profesional corporativo de empresas, por lo práctico, por el fácil uso, por su flexibilidad. Empresas como Google lo aplican.
es un lenguaje de programación para un hobbyista, para una persona que quiera estudiar, desarrollar en Python. Está diseñado para ese ambiente también. Si quiero desarrollar un programa en Python es muy rápido, el tiempo de desarrollo es mucho más corto. Para aprender se usa bastante a nivel educativo, tanto para jóvenes, niños o adultos que quieran ser programadores. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos que me permite rápidamente aprenderlo si no tengo experiencia en programación. Es ideal para iniciar a programar. Si yo nunca he programado, es un lenguaje ideal para aprender. Específicamente, Python es un lenguaje de programación o un lenguaje de scripting. Este concepto lo queremos aclarar porque no hay una respuesta, digamos, común. Puede estar en un rango, en un espectro, donde muchos dicen Python está en el medio. Puede ser un lenguaje de programación versus un lenguaje de scripting. Aquí en este entrenamiento vamos a entender dónde cabe Python, dónde aplica Python, cómo lo podemos entender. Definamos unos puntos. ¿Qué es un lenguaje de programación versus qué es un lenguaje de scripting? Entonces, un lenguaje de programación puede ser un lenguaje tradicional como C, C++. De pronto, ustedes son familiares, si son desarrolladores de software, ya han conocido estos lenguajes tradicionales. Una funcionalidad de los lenguajes tradicionales es que son compilados y el código es compilado al PC del cliente, al ordenador del cliente. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínese los pasos cuando tú cocinas un pastel. Yo hago la similitud cuando uno cocina un pastel. Tienes que tener tus huevos, mantequilla, aceite, harina, realizar la mezcla, hacer la mezcla para que se haga la masa y luego meterlo al horno. Entonces es un concepto similar de programación. Cuando compilamos en alto nivel de programación hay una similitud. El lenguaje como tal, el lenguaje de programación de alto nivel, cuando escribimos un programa en C++ o en COBOL o en C, realmente convertía en la compilación el lenguaje de bajo nivel a un lenguaje de alto nivel. En un bajo nivel, después compilado en alto nivel. Entonces, así como hacemos un pastel, que mezclamos los huevos, la mantequilla, la harina, hacemos la masa, finalmente lo metemos al horno, queda compilado finalmente ese código en un lenguaje que pueda ser leído, accesible por la máquina. Entonces, ese es el pastel ya finalizado, la compilación final que se le hace a un programa. Y no que quede en un formato de alto nivel que no sea legible, sino que quede en un formato compilado. El código de la máquina es lo que se compila. Algunas ventajas de ese método era como si fuera un traductor, cuando uno traduce de inglés al español que se compila a código de máquina. Eso es la compilación, las calculaciones que permiten que el programa se desarrolle con un formato de bajo nivel entendible. Sin embargo, el código se compila específico para cierta máquina. Si yo compilo un programa en Windows, no va a funcionar en Macintosh ni en Linux. Así viceversa, si yo compilo un programa para Mac, no va a funcionar en Windows o en Linux.
Estas son las razones por las que los lenguajes de programación no eran tan eficientes como se esperaba. Ahora, al otro lado, se inventaron, después de unos años, los lenguajes de scripting. Un lenguaje de scripting ya viene interpretado. Un lenguaje de scripting puede ser JavaScript, PHP, PowerShell de Microsoft. Realmente son lenguajes de scripting que ya vienen preinterpretados. Típicamente, tú escribes en lenguaje de programación en código en alto nivel y ahí ya para. No hay una compilación final, sino ya en alto nivel se ejecuta este scripting al cliente o al PC o al ordenador. No es un lenguaje tan crudo como lo eran los lenguajes antiguos, como Assembly. Es un lenguaje de alto nivel que entra directamente. Esto trae unas ventajas, y es que funcionan los lenguajes de scripting para cualquier plataforma independiente. Un navegador web que navegue en JavaScript no le importa si es una máquina en Windows o en Mac o en Linux. Permite ejecutar ese código ya interpretado. Algunos contras eran temas de performance, degradación de performance, no eran tan confiables para lo que llamamos un runtime, ejecutar en memoria un runtime. En memoria, ejecutar ese código fuente, eso es ejecución en memoria. Tiene también otra desventaja, y es que se puede leer el código fuente muy fácilmente. Tiene algunas desventajas. Entonces, Python, ¿dónde está? Y déjame informarte que Python no es un lenguaje de programación ni es un lenguaje de scripting. Es un lenguaje un poco más en el medio. Hay algunos lenguajes también intermedios que están entre el medio de programación y scripting, que estos lenguajes intermedios los vamos a mencionar. Uno de esos es Java, otro de esos es .NET y otro de esos es Smalltalk. Son lenguajes precocinados, como hablamos de cocinar un pastel, compilar el pastel. Estos son lenguajes precocinados que se ejecutan más rápido y funcionan en plataformas independientes. Hay algo importantísimo, y es que el código de bytes es muchos de los ordenadores. Lo que es código byte ocurre, así como en un programa, no se convierte en código de máquina, sino se ejecuta inmediatamente en cualquier plataforma con un lenguaje más rápido en cualquier máquina que tiene un interpretador ya funcionando. Entender los dos mundos de programación, de scripting y el lenguaje intermedio como Java. Python está ahí, en ese lenguaje intermedio, quizás al lado de Java, donde podemos decir Python se va a ejecutar más rápido en cualquier plataforma de una forma más eficiente. No se preocupen si de pronto estos conceptos los estamos empezando a entender a medida que avanzamos en los ejercicios. Vamos a entender el porqué en el ambiente de desarrollo, todos los detalles del por qué Python es más eficiente y es número 1 en el mercado. Bueno, avancemos. Hagamos un repaso del curso, donde vamos a tocar varios puntos importantes. Entender el concepto más profundo de cada uno de estos temas y de lenguajes de programación, especialmente Python. Este curso es ideal para programadores nuevos. Si no conoces el mundo de la programación, esta es una muy buena oportunidad, muy buen inicio para
que empieces a aprender a programar, vamos a entender las cosas básicas de un programador, vamos a ver qué son variables. Así es como guardamos información en la memoria, que tú vas a leer después para ejecución. Es muy importante para cualquier lenguaje de programación ejecutar variables. Es como las moléculas dentro del pastel. Después de eso vamos a ver input y output, que son entradas y salidas, donde recibimos información del usuario o de una fuente externa. Y output es la salida, donde mostramos en una página, en algún recurso, en un web browser, la información que yo genero de salida. Esos son entradas y salidas. Nuestras variables normalmente cambian dependiendo de las entradas y salidas. Estas salidas pueden ser numéricas, letras, distintos tipos de valores. Vamos a ver el control de flujo de un flujo dentro del programa o la aplicación que estoy desarrollando. Vamos a ver todos los conceptos de flujo de control, flow control. Vamos a ver también lo que son funciones. Funciones te permiten agrupar código que se puede reutilizar desarrollando un programa. Yo podría utilizar código varias veces y ejecutar esa función varias veces. Entonces, las funciones es ese método eficiente de programación que me permite programar más rápido. Finalmente, vamos a ver un punto muy importante, que es el manejo de errores. Hay veces no es tan divertido ejecutar o resolver errores dentro de programación. Vamos a ver variables, funciones y errores, donde analizamos ese nivel de errores del programa. El manejo de errores se vuelve una pieza fundamental. Es muy importante manejar buenos métodos, instrucciones de errores. Queremos ver muy en detalle estos temas. Si eres un nuevo programador o un programador ya con experiencia, vas a ver estos temas muy importantes. Vamos a ver en detalle no solamente variables, funciones, manejo de errores, sino también cómo trabajas con cada uno de ellos dentro de Python. Una vez completamos lo básico, vamos a movernos a mirar los temas avanzados que queremos aprender en conceptos de programación orientada a objetos, como es el código a nivel de programación orientada a objetos, la estructura básica, el sintaxis que podemos escribir dentro de un programa, como clases, herencia y otros temas. También vamos a ver las interfaces gráficas, que es una parte básica de un programa. Cómo crear interfaces gráficas amigables, que tenga barras, movimiento, entradas, salidas, actualización a base de datos. También tenemos otro capítulo de cómo crear un servidor HTTP server, un servidor web dentro de Python. Es muy fácil de hacer, es muy flexible. También vamos a ver pruebas, a nivel de pruebas, una unidad de pruebas específica para pruebas en Python, manejo de errores. Hay mucha gente que de pronto no le gusta el tema de pruebas y errores, pero es una práctica necesaria para un programador. Cada vez que entreguemos un programa finalizado, está aprobado. También los paquetes de Python, todo lo que son los paquetes públicos. Los programadores que ya tienen experiencia, estos temas, eso es un repaso del cual podemos repasar en cada video, reforzar. Ahora, los conceptos que tú vas construyendo en el curso son muy importantes
y se pueden repetir en cada capítulo. Finalmente, vamos a ver las herramientas que vamos a usar en estas series, todo lo que es Python en su última versión, qué herramientas son necesarias instalar, y también vamos a usar el editor de texto. Hay varios sabores de editores de texto, del cual vamos a explorar varios que se sientan cómodos y poder trabajar y desarrollar aplicaciones en Python. Algo importante es que en nuestro código, al principio, escribir código es simplemente texto que escribimos, no necesitamos nada avanzado. Y bueno, muchas gracias a todos. Ya vimos qué es Python. Python es una plataforma abierta, un lenguaje de programación abierto, que es increíblemente rápido, potente, eficiente, funciona en cualquier plataforma, es legible, es un excelente lenguaje de programación para agregar a tus habilidades personales. Poder ingresar a una carrera de desarrollo de software con Python realmente es fundamental hoy por hoy a nivel tecnológico, ya sea para cualquier desarrollo de aplicación, desarrollo matemático, científico o aplicación avanzada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.